Bien, estamos grabando para que quien no se pueda conectar, bueno, en su momento lo pueda revisar, se los haré llegar ya sea a través de plataformas, sus correos electrónicos o bien sus grupos de WhatsApp para que lo tengan y puedan revisar la información, porque derivado de lo que hablemos el día de hoy va a haber una actividad en plataforma, obviamente, que dé cuenta del aprendizaje adquirido. Si alguien no escucha, inténtelo nuevamente. Veo que por ahí Sidney Zavala comenta que no escucha nada, pero bueno, a lo mejor está silenciado su micrófono. Intente activarlo nuevamente para que nos pueda escuchar. ¿Sí? Por ahí cualquier cosa me pueden escribir por el mensajito. Y en este momento, bueno, pues darle la más cordial bienvenida al maestro Óscar Fernández. Está grandote, por eso a lo mejor no nos vemos bien. Yo pequeña y él grandote, ¿verdad? Pero bueno, el maestro Óscar, como ya algunos de ustedes lo conocen, él coordina las carreras de Contaduría y Administración de Empresas y Mercadotecnia. En este momento le pedí que me apoyara en esta actividad, dado que el contenido de los temas del día de hoy pues verse un poquito en temas administrativos, cómo se aplican a una organización, pero también a la vida humana, a temas muy, muy personales. Entonces, la cuestión es que él nos pueda empapar de algunos conocimientos aplicados a las organizaciones, pero también que impactan en la vida personal de cada uno de nosotros. Así que, maestro, gracias por estar aquí, por acompañarnos, y pues vamos a dar inicio, si te parece. Muchas gracias, te agradezco mucho que me estés incluyendo en esta dinámica de la materia de formación humana y ciudadana en torno a pues todo lo que es la y todos estos temas que son muy interesantes. Gracias. Gracias, maestro. Pues bien, vamos a dar inicio, chicos. La dinámica va a ser como una especie de entrevista. Yo le iré cuestionando algunas cosas al maestro y él ya me irá respondiendo, pero también ustedes pueden opinar o pueden escribir, o si alguien quiere decir algo verbalmente, activa su micrófono y puedes lanzar la pregunta o hacer el comentario sin ningún problema, ¿sale? Bien, chicos, pues iniciamos. Para empezar, maestro, me gustaría preguntarte respecto a ¿qué es un grupo de interés? ¿Qué significa esto? Platícanos un poco. Sí, maestra, mira, esto tiene relación a una secuencia de lo que vamos a ir platicando a lo largo de esta charla. Pero mira, un grupo de interés es desde una persona o un grupo de personas que tienen, pueden tener grupos, pueden tener ideas o ideas en común, ¿sale? Es decir, por ejemplo, si tú y yo, como académicos, como coordinadores, tú y yo formamos parte de un grupo de interés. ¿Quién formaría quién más formaría este grupo de interés? Por ejemplo, la maestra Fabi, tú, la maestra Blanca, tu servidor, somos un grupo de interés. Ahora, ¿por qué somos un grupo de interés? Porque tenemos intereses convergentes. Intereses que van de la mano. Es decir, tus intereses o tus ideas son muy parecidas a las mías. ¿En qué sentido? Nosotros al ser académicos o al ser maestros, pues nuestro interés está en los alumnos, en el bienestar de ellos. Entonces, ese es un grupo de interés y nuestro interés está focalizado en que los alumnos aprendan, en apoyarlos, en impulsarlos. Ahora bien, el grupo de interés, otro grupo de interés pueden ser los propios alumnos. Y fíjate que aquí hay algo muy interesante, porque los alumnos, como grupo de interés, tienen intereses diferentes al tuyo y al mío, son intereses divergentes. ¿A qué me refiero con la divergencia? A que a lo mejor es un mal ejemplo, pero es una manera muy simple de poder establecer el ejemplo. Es que un alumno lo que quiere es sacar la nota más alta con el menor esfuerzo posible. Y el maestro quiere que el alumno se esfuerce lo más posible, ¿sí? Y pues obviamente tenerle una nota lo más moderada posible. Entonces, esos grupos, maestra Lupita y todos los que nos escuchan, todos nuestros alumnos, se vuelven intereses divergentes. Es decir, estos intereses chocan, ¿sale? Entonces, ese es un grupo de interés. Tú como alumno perteneces a un grupo y tú como académico perteneces a otro. Voy a profundizar un poquito más en esto,
Mira, es algo también muy parecido a lo que sucede entre padres e hijos, ¿sí? Hablando un poquito más de nuestro tema de la formación humana y ciudadana, o lo que sucede entre empleados y empleadores, ¿sí? O sea, entre padres e hijos, el interés de un papá es que su hijo se forme, es que su hijo se prepare, es que su hijo esté en casa, obedezca, ¿sí? Y obviamente el interés del hijo, pues no necesariamente es tener las mejores notas, o a lo mejor lo que quiere es irse con sus amigos. Entonces, estos intereses pueden ser divergentes. En este caso, tú y yo, Lupita, como académicos, tenemos intereses convergentes, ¿sí? Es decir, estos intereses convergentes se unen porque tenemos una idea de impulso hacia nuestros alumnos. Igual papá y mamá. Papá y mamá se unen para poder o querer establecer lo mejor para sus hijos, ¿sí? Los también se unen, ¿sí? Pero en donde chocan es el empleador con el empleado, los papás con los hijos o los alumnos con los coordinadores o con sus maestros. Entonces, yo quiero que les quede bien claro que en temas de la formación humana siempre vamos a tener intereses o nos vamos a encontrar con intereses convergentes que se unen, se amalgaman para el beneficio de algo, y siempre va a haber intereses divergentes que no se unen, que son dos grupos que en un momento dado pueden llegar a un... Claro. Y pues bueno, hay que aprender a vivir con eso y hay que lidiar con eso. Entonces, siempre vamos a tener intereses. Sí, y esa parte es bien interesante, ¿no? Porque de pronto entender que ambos podemos compartir cosas en común, pero también podemos tener ideas diferentes. Y es sano, es deseable incluso que pensemos diferente también, porque podemos formar organizaciones más competentes o más complejas, pero también que pueden llegar a otros fines, ¿no? Y en ese sentido, pienso, por ejemplo, en las competencias personales. ¿Cómo funcionan o qué son las competencias personales y qué impacto tendrían dentro de estos procesos? Correcto, Lupita. Mira, aquí el tema de las competencias pues es un tema muy interesante porque precisamente será aquella persona más competente en el sentido de que tenga una tolerancia a la frustración ante un interés divergente. Eso por un lado. Y por otro lado, que salga adelante de este tipo de situaciones divergentes. Es decir, lidiar o coexistir en una situación que podemos hablar de que no sea del todo de mi agrado o que no sea del todo lo más conveniente para mí, me lleva a una competencia superior, ¿sabes? Es importante que nosotros como personas tengamos la capacidad suficiente de poder generar empatía aún con la gente que tiene una idea diferente a la de nosotros, ¿sí? Y poder tener una coexistencia. Es decir, yo puedo chocar con mamá, con papá, puedo chocar con mi jefe, con mi jefa, puedo chocar con mi maestro, pero será aquella persona que entienda que esa persona, por ejemplo, si yo hablo de mi papá, pues mi papá, por pura jerarquía y hasta por una situación moral y ética, pues él tiene preferencia ante mí, ¿sí? Entonces, igual mi empleador, si me da una orden, una indicación, pues él es quien lleva de alguna manera, es decir, él tiene el poder, a final de cuentas, un poder, y yo lo único que tengo que hacer, no hablo de doblegarme, pero para eso está el tema de la comunicación, ¿sí? Es muy interesante poder, que si yo tengo una diferencia con la maestra Lupita, vamos a suponer, pues yo me acerco con ella, ¿sí?
y eso me genera una competencia personal, poder expresar mi sentir y mi punto de vista hacia algo que a mí creo yo que a mí que no me es conveniente. Entonces, esa es una competencia. El tener este tipo de competencias nos abre campo, fíjense muy bien jóvenes, nos abre campo en los temas sociales, laborales, académicos, ¿sí? O sea, nos abre muchas puertas y muchas posibilidades. Cuando yo entro en una cerrazón, no me comunico y no entiendo cuál es mi posición en una situación en la cual yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, y yo me cierro a las posibilidades, entonces yo mismo me estoy encerrando en una situación de negatividad. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo que te pudiera compartir, maestra Lupita, y a todos nuestros alumnos. Sí. Nos pregunta Alan que si podríamos repetir un poquito, maestro, en cuestión de intereses. ¿Cuáles son los intereses divergentes y convergentes? Si pudiéramos retomar algo, claro, Alan, sí, con todo gusto. Mira, Alan, y para todos aquellos igual que se va sumando la categoría de compañeros que se están agregando. Mira, un interés convergente son todos aquellos intereses o ideas que tú tienes en similitud con una persona. Eso es algo convergente, converges. Y lo que es divergente es cuando una persona tiene una idea o tiene un interés muy diferente al tuyo. Miren, esto se los puedo explicar también de esta manera. Es lo que sucede con el tema de un partido político. Es decir, cada partido político tiene su filosofía, tiene sus intereses, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, un partido, por ejemplo, voy a decir el PRI, por decir algo. El Partido Revolucionario Institucional tiene intereses muy divergentes, ¿sí? Es decir, muy diferentes a los de Morena o a los del PAN, ¿sí? Porque cada partido conceptualiza un modelo de país diferente. Entonces son intereses divergentes. Ahora, eso no quiere decir que si yo no tengo la misma idea que tú, van a escuchar que si quiero huevo, mamá. Estemos siempre en conflicto. Lo acabo de repetir con el tema de las competencias. Es importante que tengamos un diálogo, ¿sí? Cuando tenemos esa capacidad de diálogo y podemos ir resolviendo poco a poquito nuestros problemas, nuestro nivel de tolerancia aumenta y podemos obtener mayor beneficio. No sé si pudo haber quedado un poquito más claro para Alan. Claro, si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, lo pueden ir haciendo, chicos, a través del chat. Y sí les voy a pedir, por favor, Solte, que vuelvan a checar sus audios y le pongan ahí en mute, por favor, silénciennos, porque sí se escucha mucho ruido, hay mucha interferencia y de pronto no pueden escucharnos todos con la misma calidad auditiva. ¿Sale? Veo que tenemos 50, hay sala llena, muy bien, bienvenidos a los que se están integrando. Continuando con el tema, maestro, en este sentido me surge ahora la cuestión. ¿Cuál es la importancia, o en ese sentido, cuál sería la importancia, por ejemplo, hablando de valores? ¿Qué sería un valor? Yo tradicionalmente hago un ejercicio con mis alumnos, igual a lo mejor lo he llegado a hacer con algunos de los alumnos que yo les doy clase, el tema de los valores. Mira, si yo le pregunto a cualquier persona si tiene valores, fíjate que me va a decir que sí. Entonces, fíjate que es interesante porque muchas veces tú puedes decir, ok, ¿por qué si todos tenemos valores? ¿Por qué tenemos tantos conflictos? ¿Sí? Y resulta que en el tema de los valores es un tema muy interesante. Mira, desde el punto de vista de mi formación, efectivamente todas las personas tenemos valores, todas, o sea, sin excepción. Entonces mucha gente me pregunta, bueno, entonces ¿por qué tenemos tantos conflictos? Mira, los conflictos se deben a que
Cada uno de nosotros tenemos valores diferentes, número uno, ¿sí? Y que la jerarquía de estos valores en cada persona es diferente, ¿sí? Por ejemplo, doy rápidamente un ejemplo. Si para mí como maestro, como persona ya formada, para mí es muy importante la honestidad, ¿sí? Tal vez para una persona, para otra persona de mi misma formación, de mi misma edad, ¿sí? Puede ser que para él su principal valor sea, ¿qué te diré? No sé, cualquier otro valor. Entonces, muchas veces ese valor que él tiene, esa persona tiene en primer lugar, ¿sí? Se contrapone con la prioridad que yo tengo en relación a la honestidad, ¿sí? Entonces, hay veces que esos valores no quiere decir que sean divergentes, justamente. Si ya nos quedó claro lo que es divergente, no, es que no hay valores divergentes. Los valores hacen crecer a las personas. Aquí el punto es la jerarquía de los valores, ¿sí? Entonces, cada persona va jerarquizando en su escala de valores, va jerarquizando su situación. Ahora, los valores, ¿cómo se van estableciendo en las personas? Híjole, pues es un tema complejo, pero les puedo comentar que los valores se van fomentando a través de la interacción que tenemos con nuestros grupos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro grupo religioso, en las universidades, en grupos deportivos. Entonces, conforme nos vamos involucrando en estos grupos sociales, ¿sí? Esos grupos sociales nos van instalando valores y nos van instalando también la jerarquía, ¿sí? Insisto, no quiere decir que la honestidad y la lealtad sean divergentes, no, para nada. Pero a lo mejor para mí la honestidad es el punto más alto de mi escala de valores, ¿sí? Y a lo mejor la lealtad está en quinto, sexto, séptimo lugar. Y tal vez para otra persona sea al revés. La lealtad está por encima de la honestidad. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces entremos en conflicto. Pero vuelvo a lo mismo, no quiere decir que esta situación sea adversa. Excelente, yo creo que nos has dado un panorama bastante amplio, maestro, y bastante interesante acerca de qué son los valores, qué son las competencias personales y sobre todo esto de los grupos de interés, que de alguna manera todos estamos inmersos dentro de grupos de intereses. Ahora, hay un tema, y aquí es donde entra mucho la parte administrativa, de un famoso FODA. Quizá muchos de ustedes ya lo conocen, sobre todo aquellos que están en el área administrativa, pero ahorita me gustaría que lo retomáramos en términos de cómo este FODA podemos aplicarlo a la vida personal. Pero de entrada, maestra, explícanos, ¿qué es un FODA? ¿Qué significa cada una de esas letras? Muy bien, maestra. Efectivamente, el FODA es algo que se acuñó para efectos empresariales, pero se ha bifurcado a otras muchas áreas, tanto de organizaciones como de personas. Y trata en sí de establecer FODAs, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿vale? Entonces, ese es el foro. Y lo que nos ayuda a establecer es a que tanto las fortalezas y las perdón, ahí me trabé un poquito. Sí, las fortalezas pues es algo que tenemos que ir fomentando, es algo que nosotros tenemos, algo propio, ¿sí? Las oportunidades se presentan en el ambiente, ¿sí? Las debilidades también son propias y las amenazas también están en el entorno. Fíjense, entonces las fortalezas y las debilidades es algo que todos tenemos, todos como personas tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y las debilidades, las oportunidades y las amenazas, pues están
en el medio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes, hablando de las competencias, maestra Lupita, tenemos que ser muy inteligentes en poder maximizar nuestras fortalezas y maximizar y minimizar nuestras debilidades. Y las oportunidades las tenemos que maximizar y minimizar nuestras amenazas. Básicamente, eso es a lo que se refiere el FODA. Entonces, bueno, es muy fácil de entender. FODA, pues, fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Entonces, ya sabemos qué son las siglas, ¿no? Por lo menos, ¿qué significa? Ahora, yo creo que una pregunta bien interesante, y pongan mucha atención porque esto es parte de lo que ustedes tendrán que hacer como tarea. ¿Cómo elaborar un FODA, maestro? Muy bien, en términos de FODA, lo que tenemos que hacer, vamos a generar un proceso, ¿sí? En primera instancia tenemos lo que es el análisis ambiental. ¿Por qué es importante el análisis ambiental? El análisis ambiental es qué sucede a nuestro alrededor, eso en lo externo, y qué sucede hacia nuestro interior, ¿sale? El análisis ambiental, entonces, te habla de qué sucede en tu interior como persona y cuál es tu medio, ¿sale? En lo interno, ¿qué factores o qué es lo que implica? Ya dije, las fortalezas y las debilidades. Yo como persona tengo fortalezas, ¿sí? Pero también tengo debilidades, ¿sí? Acuérdense que las personas pues siempre tenemos por ahí áreas de oportunidad, áreas de crecimiento. Entonces, alguien que diga que no tiene debilidades, literal, jóvenes, está mintiendo, ¿sí? Nadie está exento de tener una debilidad, pero está en nosotros poder, poder coexistir con esas debilidades y poder salir adelante. Y las oportunidades y las amenazas están en el medio externo. Entonces, para poder hacer un FODA, primero tenemos que hacer un proceso del análisis ambiental. Después tenemos que establecer una filosofía de vida, ¿sí? Yo les voy a compartir algo muy simple y muy sencillo. Una filosofía de vida, por ejemplo, ustedes crecen con una filosofía de vida con sus papás. Pero les voy a decir una cosa, si ustedes se llegan a casar o a estar juntos con otra persona y empiezan a vivir una vida juntos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes obtuvieron de filosofía de vida y de valores con sus padres, con su pareja o con su esposo o esposa, con quien vayan a hacer una vida, van a desarrollar otra filosofía de vida diferente. Ojo, muy importante, no estoy diciendo mejor o peor, simplemente es una filosofía de vida diferente. Y fíjense que esto es bien interesante porque resulta que es parte del desarrollo de la humanidad, a final de cuentas, ¿sí? El cambio en los valores y en la filosofía de vida es algo que hoy por hoy, en este momento, se ha visto más en estos tiempos se ha visto se ha sido muy notorio, pues. Entonces, es muy diferente la forma de vivir y de pensar de una persona de 60, 70 años a una persona de 30. Y es parte de esa evolución. Entonces, pero como vivimos en sociedad, tenemos que aprender también tanto de los jóvenes, de los más jóvenes, como de las personas más viejas, ¿verdad? Con más experiencia. Después de eso, el punto 3 viene la fijación de objetivos personales. ¿Qué quiero para mí? Sí, porque esto también es importante, porque luego estamos queriendo satisfacer a otros. No, ¿qué quiero para mí? ¿Sí? Entonces fijo mis objetivos personales. Ahora bien, yo ya sé qué es lo que quiero hacer en un futuro. Ok, ¿cómo voy a llegar a ese objetivo? A eso le llamamos estrategia, ¿sale? Si yo quiero tener una esposa, yo como persona,
Si yo quiero tener una esposa, yo quiero tener una casa propia, yo quiero tener un vehículo, quiero tener una cuenta bancaria, quiero seguir estudiando, bueno, pues tengo que establecer una estrategia para lograr esos objetivos. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? Pues la estrategia tendrá que ser ir a la universidad, relacionarse, trabajar. O sea, cada uno de nosotros tiene objetivos diferentes, ¿verdad? Y válidos. Pero tú tienes que decir, cuando yo hablo de estrategia, hablo del cómo voy a llegar a esos objetivos. Después de que ya estableces el cómo, lo tienes que llevar a cabo. A eso le llamamos implantación de la estrategia, ¿vale? Tengo que implantar, ¿sí? Ok, ya sé cómo lo voy a hacer, es esto. Ok, ahora hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo, ¿sí? No solo es decir, tengo que ir a la universidad. Pues sí, pero vas, o sea, realmente vas y estás aprendiendo. Entonces, esa es la implantación. Y después tienes que evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar las acciones, las estrategias? Las vamos a evaluar muy sencillo. Fácil, jóvenes. Si tú logras tus objetivos, quiere decir que formulaste la estrategia correcta con la implementación adecuada. ¿Sí? Así de sencillo. Si tú no estás logrando tus objetivos, quiere decir que no estás estableciendo la estrategia correcta, ¿sí? Y no la estás llevando a cabo. ¿Sale? Ojo, hay quien tiene la estrategia correcta pero no la lleva a cabo. O hay quien tiene la estrategia correcta y la lleva a cabo, pues adelante, obtienes los objetivos. Ojo, si tú logras tus objetivos, eres una persona exitosa y quiere decir que estás siguiendo el proceso del FODA de manera adecuada. ¿Cómo ves, maestra Lupita? Excelente. Fíjate que realmente el maestro nos ha ampliado un panorama bastante interesante, en el sentido de que de pronto lo vemos como muy simple, pero implica muchísimas cosas, maestro. Y bueno, pues agradecerte por eso, ¿no? Por ampliarnos todo este panorama. Ahorita, chicos, quiero confirmar nada más si nos están siguiendo en la pantalla, es decir, ahorita tenía yo compartido en la pantalla y mi interés es ver si nos están siguiendo. Si pueden comentarme algo ahí por el chat, nada más para corroborar que estamos como en la misma sintonía. Excelente, Majo, gracias. Sí, excelente, excelente, qué bueno. Este documento obviamente se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan de apoyo y en base a ese hagamos un análisis FODA, que sí, alguien preguntó por aquí si va a ser personal, sí, va a ser personal. Entonces, vamos a continuar con la plática. Si en algún momento dado se desconecta, chicos, no importa, se vuelven a conectar con el mismo ID que les proporcionamos, sin problema, ¿sale? Gracias, continuamos con el maestro FEMAT, que nos siga aquí explicando todo esto del FODA y sobre todo, ¿sabes, maestro? La importancia del FODA en la vida personal. ¿Y por qué hablar de FODA siendo un tema más pareciera administrativo? ¿Por qué retomarlo en esta materia de formación humana? Platícanos de la importancia. Sí, maestra Lupita, mira, es muy importante porque resulta que si nosotros hacemos este análisis ambiental, podemos detectar, les decía yo, el establecimiento de una estrategia. Y es importante porque tenemos aquí esta matriz. Y esta matriz nos ayuda a detectar, como bien comentábamos hace un ratito, mis fortalezas y mis debilidades. Si ustedes se fijan, son 4 cuadrantes y esos 4 cuadrantes se cruzan o se entrelazan entre sí. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, ustedes pueden leer oportunidades, ¿sí? Las oportunidades, ¿quién nos las da? El ambiente, el entorno. O sea, hay personas que realmente están en un entorno en el cual hay muchas oportunidades, ¿sí? Pero fíjense, está interesante, porque quiere decir que si tu medio ambiente, tu entorno, te da oportunidades, ¿sí? Y tú por sí mismo, tienes fortalezas, puedes establecer una estrategia máxima. Fíjense qué curioso se llama. Y fíjense lo que dice la base teórica. Dice, hacer uso de sus fortalezas para aprovechar las oportunidades y proponerse pasar de las demás ubicaciones de la matriz a esta.
Si percibe debilidades, empeñarse en vencerlas y convertirlas en fortalezas. Si enfrentas amenazas, las esquivarán para concentrarse en oportunidades. Es decir, ¿cuál es el punto aquí, jóvenes? Para hacer más reducido y más entendido. Si tú tienes fortalezas internas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer una fortaleza que puede alguien decir, yo tengo mucha capacidad de memorización. Ok, qué bueno, es una fortaleza, no todas las personas lo tenemos. Y fíjate, la vida te da la oportunidad de ir a la universidad. Fíjate, ese es algo que te dé el medio. Tus papás tuvieron la posibilidad de enviarte a la universidad. Entonces, tú con esa capacidad de memorizar, ¿sí? Y aparte, tus papás tienen la oportunidad de llevarte a la universidad, entonces aprovéchalo. Es la estrategia máxima. Soy hábil para memorizar y aparte tengo la oportunidad de que mis papás me mandan a la universidad. Entonces, tienes todo a tu favor, ¿sí? De igual manera, chicos, tú brincas a la parte de las debilidades, ¿sí? O sea, también tienes debilidades, ¿sí? Alguien me puede decir, vamos a plantearlo al revés, ok, no tengo la capacidad de memorización, se me dificulta, soy muy corto en esa parte, es mi debilidad, está bien, pero ¿sabes qué? De todos modos, la vida te da la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, fíjense, aquí la estrategia es mini-maxi, es decir, minimizas tu debilidad y maximizas tu oportunidad de ir a clase, porque tus papás tienen los medios para llevarte o para pagarte la universidad. Entonces, maximizas tu oportunidad y minimizas tu debilidad. ¿Cuál es la importancia de hablar del FODA para términos de nuestra materia? ¿Por qué en formación humana hablar del FODA, maestro? Bueno, pues fíjate, Lupita, que es muy importante porque resulta que si nosotros hacemos consciente este conocimiento, podemos autodiagnosticarnos. ¿Vale? Eso es muy importante, jóvenes. Si no tienes un diagnóstico, ¿sí? O no te conoces a ti mismo, no sabes cuáles son tus limitantes, tus debilidades, y no sabes cuáles son tus fortalezas, pues literal nos estamos desaprovechando, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos, hagamos un ejercicio de autoconocimiento, que sobre eso va a ser la tarea, ¿verdad, maestra? Así es. Sobre este ejercicio de autoconocimiento, sí. Y decir, a ver, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Sí? Y cuáles son mis fortalezas, ¿verdad? Y si hacemos este análisis muy profundo, podemos hacer frente al tema del medio ambiente. Ojo, que el medio ambiente, otra vez, no se confundan, jóvenes, bien atentos, tenemos las amenazas y las oportunidades. Entonces, si yo hago un estricto ejercicio de autoconocimiento, de reflexión, de mi situación personal, puedo hacer frente tanto a lo que me amenaza, como también puedo aprovechar las oportunidades. Cuando alguien está atento y a la luz de las oportunidades, podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Sí. Pero ojo, a veces nos va a pesar, va a ser complicado, va a ser difícil. Dar muchos objetivos. Todo lo que nosotros queremos lo vamos a poder lograr. Sobre todo ese es el aprendizaje, maestra Lupita, y bueno, pues todos nuestros alumnos. Estoy viendo que tenemos bastantes alumnos conectados. Sí, claro que sí, tenemos muchos alumnos, 37 ahorita, pero igual pueden mandar mensajitos a sus compañeros para que se sigan conectando, hay espacio en la sala. Y retomando esto que dices, maestro, es realmente importante y es un primer elemento esto del autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no sé realmente quién soy, cómo pienso, cuáles son mis valores, mis principios, difícilmente voy a ir en la vida con claridad, con rumbo, con metas, definido. Es un elemento bien importante. Y además, esta otra parte que mi conducta va a impactar positiva o negativamente en el medio, ¿no?
como lo estamos viendo en este momento, una contingencia internacional y cómo cada quien tiene una perspectiva muy diferente, algunos para bien, otros se solidarizan, otros entran en una zona de confort o en una postura egoísta, individualista, etc. Claro. Pero bueno, al final del día, cada quien asume una postura desde su propia pues, experiencia, de sus propios valores, principios, competencias, como tú ya bien lo decías, ¿no? Y luego de esto también, o derivado de este tipo de situaciones, pues surge un tema que me parece importante considerar. ¿Cómo esto del FODA personal, de este autoconocimiento, impacta pues en la familia? ¿Cómo lo aplicamos ahí? Y luego también, ¿cómo esto puede derivar en un conflicto? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, mira, primero que nada, Lupita, y bueno, bien atentos chicos, porque resulta que el conflicto es algo natural y normal, ¿sí? Aquí el punto es cómo lo vamos a abordar, ¿sí? Ya dijimos cómo se generan los conflictos. Se generan los conflictos por los intereses divergentes. Cuando tenemos intereses divergentes, tenemos conflictos. Pero fíjense, ahí es donde se generan. Esa es la respuesta, Lupita. La verdad es que la generación de conflictos está en que tú y yo tenemos puntos de vista diferentes ante un tema y entramos en choque. Así es. ¿Vale? Ok, ese es un conflicto. Y así se generan. Pero aquí es donde es muy importante retomar el tema del autoconocimiento, porque también paso seguido vamos a abordar el tema de la negociación, Lupita. Entonces, bueno, ahí es donde vamos ya a hablar más específicamente de este tema. Y has tocado un punto medular, maestro, la negociación. A veces entendemos que negociar es como nada más en una empresa o en una cuestión financiera o de conflicto macro a lo mejor, ¿no? Pero al final del día la vida es negociar en todo sentido, hasta con los padres, con la pareja, etcétera, ¿no? Vamos a compartir pantalla, chicos, para que veamos la siguiente diapositiva, donde el maestro, Matt, nos va a hablar precisamente de lo que es el proceso negociador. Sí, es correcto, Lupita. Mira, en ese sentido, pues ya dijimos cómo se genera el conflicto. Pero fíjense que para eso está la capacidad de negociación. ¿Sí? Si nosotros tenemos capacidad de negociar, resulta que podemos enfrentar los intereses divergentes, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir un proceso. El proceso es muy sencillo. Bueno, es sencillo de explicar, la verdad es que en la praxis es complejo, pero vaya, pues tenemos los elementos, ¿no? Miren, por ejemplo, el proceso negociador. Número 1, tienes que preparar y planear, ¿sale? Y tienes que hacer un planteamiento inicial de la problemática que se tiene. ¿Dónde y cómo estamos y qué nos interesa y de qué manera queremos arreglar? Fíjense lo importante aquí, jóvenes, lo interesante de este tema, el punto que nos dice qué nos interesa y de qué manera queremos arreglar. ¿Sí? Todo está en las voluntades. Si tú tienes voluntad de querer arreglar algo, lo vas a arreglar. Ojo, acuérdense de las competencias, ¿sí? Nos habla de un punto B muy interesante también, saber quién está involucrado y qué intereses se están moviendo, tanto por nuestra parte, ¿sí? Y también por la parte de la contraparte. En este caso voy a hablar de como yo soy la parte, y la contraparte es la otra persona que tiene un interés divergente. O sea, tú y yo podemos ser contrapartes, parte y contraparte, Lupita. Entonces, así es como se va a establecer. Tenemos un inciso C en el cual nos dice, se define a los participantes involucrados. Entonces, tú tienes que saber claramente con quién tienes la diferencia, el factor convergente. ¿Sí? Yo no puedo tener una situación convergente con un objeto inanimado, con una silla. Yo necesariamente entro en conflicto y quiero negociar con una persona o con un grupo de personas, ¿sí? Es lo que sucede en un congreso, ¿sí? Es lo que sucede en una cámara de diputados, en una cámara de senadores. Entonces, ahí se enfrentan intereses divergentes.
Y aquí el punto es cómo lo vamos a arreglar en pro de una mayoría. Claro. Ojo para los chicos de derecho, ¿vale? Y después se establece lo que se define en el inciso D, que dice mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿sí? A eso se le define como MAN, que es el valor mínimo para negociar un acuerdo. Es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué es la MAN? La MAN es lo mínimo que tú aceptas en una negociación, Lupita. Es lo mínimo que tú aceptas, pero que aún, aunque estés en lo mínimo, estás en la voluntad de aceptar o de negociar, ¿sí? Yo tradicionalmente les comento mucho a mis alumnos que el famoso ganar-ganar es prácticamente imposible. Es muy difícil llegar a una situación ganar-ganar. Una situación ganar-ganar es como tú y yo estamos súper felices, súper contentos, y tú el 50 y yo el 50. Y la verdad es que ese escenario es muy complicado. Casi siempre es Lupita el 60 y yo el 40. Pero que aún así yo con ese 40 estoy en una posición cómoda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que en este momento a lo mejor a mí me tocó el 40. Pero me conviene, me es conveniente esa relación con Lupita. ¿Sí? Ojo, chicos, esto sucede en los congresos, esto sucede ante una situación mercantil o laboral, ¿sí? Entonces, es importante establecer este mínimo, este valor mínimo para negociar un acuerdo. Y después, pues, tener el último inciso nos dice que tener una idea de la mejor alternativa, un acuerdo negociado, de la contraparte nos permite llegar a negociar con propuestas viables. Es decir, si yo tengo una ligera idea o una noción de lo que tú quieres, Lupita, puede ser que yo pueda mejorar mi capacidad de negociación, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que se refiere. Ok, ¿Sí? Excelente. ¿Cómo es? Y después se definen las reglas del juego. Este paso es un poquito más sencillo porque se define quiénes son los negociadores. Y otra vez, chicos de derecho, si nos están siguiendo, pues aquí es lo que sucede con las personas. Casi siempre cuando yo entro en conflicto laboral o mercantil, vamos a suponer igual con la maestra Lupita, suponiendo que ella fuera mi empleadora, ¿sí? Pues tradicionalmente a lo mejor yo busco a alguien que me represente. Es decir, no necesariamente la persona que está en conflicto es quien trata de arreglarlo. Pueden entrar terceros, ¿sale? ¿Sí? Ese es un punto importante. Y el inciso B nos habla, pues que se pueden entregar propuestas formales o escritos formales, ¿verdad? Entonces, también esto es importante porque cuando hay algo escrito, ¿sí? Pues ya no solo son palabras. Yo creo que a veces cuando tú escribes algo, tus ideas son más claras y dejas por asentada tu postura. Claro. Entonces, cuando tú tienes algo escrito, toma formalidad. Sí, muchas veces me han dicho, mis propios alumnos me han dicho, oiga, profe, pero es que la palabra, chicos, lo siento. Sí, las palabras son muy bonitas, las palabras son muy, pues a lo mejor muy alentadoras, pero no hay como lo escrito. Claro. Si no hay nada escrito, no toma validez, pues, a final de cuentas, estás al margen. Claro. ¿Sí? Yo le puedo decir a una persona, oye, es que yo te amo, yo te adoro, eres el amor de mi vida. Pues sí, pero no me pides que me case contigo. Entonces, pues no hay validez, claro, al final de cuentas. No hay un compromiso ahí. No hay un compromiso, no hay una situación legal verdadera y jurídicamente no hay certeza. Entonces, cuando tú tienes algo que está escrito, que está documentado y que la parte y la contraparte firman, pues ya se define la regla del juego de qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo, básicamente. Queda como muy establecido para ambas partes. Queda muy establecida. Y ya con la parte escrita, pues puede haber propuestas o contrapropuestas y se pueden justificar o aclarar, ¿sí? Porque muchas veces también volvemos al tema cuando la comunicación siempre verbal o oral siempre va a tener fallas, ¿sale? Hasta por cómo planteamos las ideas.
Entonces ya cuando esté escrito, pues a veces hasta lees o vuelves a leer y aclaras los puntos, y entonces pues ya debe de estar todo más claro. Entonces ya sobre un documento escrito puedes pues ya tener un punto de parámetro para poder justificar o expresar una postura definida, ¿no? Básicamente, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos el regateo y la solución del problema. Pues ahí también puedes establecer ciertas situaciones en las cuales pues puedes revisar los acuerdos, hacer algunas concesiones. Las concesiones siempre son importantes. Recuerden ustedes que si no haces concesiones no llegas a nada, ¿sale? Entonces siempre tienes que dar algunas concesiones. Por ahí revisan el punto D. Ahí para clarificar, sí. ¿Cómo entendería o cómo deben entender nuestros alumnos el tema o el término concesión? Ceder. Así es, básicamente. Acuérdate, yo les decía ahorita, tú ganas el 60 y yo gano el 40. ¿Por qué cedía ese 10%? Porque al final de cuentas, tal vez a largo plazo a mí me conviene. Claro. Porque prefiero yo tener esa utilidad o ese beneficio del 40% que yo ensimismarme y ser egoísta y estar cerrado a yo querer tener lo mismo que tú. Claro. Entonces, a lo mejor digo, ¿sabes qué? A largo plazo me es conveniente yo obtener ese 40. Ahorita yo estoy cediendo, estoy concesionando ese beneficio, pero pues va a llegar un punto en donde tal vez los papeles se inviertan y no rompo esa relación contigo. Entonces a eso es a lo que entendemos como concesiones, ¿vale? Y bueno, pues como punto G, ahí lo pueden ver que las soluciones ganar-ganar son las más recomendables, nada más que acuérdense que son muy difíciles de conseguir. Dice, buscas un sano equilibrio. Al buscar este tipo de negociación integradora, todos terminan sintiendo que triunfaron en la negociación. Entonces, lo que crea la posibilidad de continuar con la relación. Acuérdense de la mano. Es el mínimo a un acuerdo negociado. Entonces, si yo dentro de lo mínimo que puedo ceder está el 40%, pues muy bien, ¿sale? Pero a lo mejor si tú me dices, oye, cede más del 10%, a lo mejor ahí sí ya te digo, no, yo llego hasta aquí. Eso es mi máximo, ¿no? Así es. ¿Sí? Y que así es en la vida, ¿no? Todos tenemos un mínimo que dices, este es mi límite a lo mejor. Exacto. Es un mínimo indispensable, es cuando ya transgrediste un valor o cuando ya no me convence y hasta ahí termina mi relación, quizá. Pero todos tenemos esos estándares, por decirlo de alguna manera. Tenemos que tener flexibilidad. Claro. Siempre tenemos que tener un margen en el cual establecemos un límite, límites inferiores y superiores, vamos a llamarlo así como en estadística, claro, para podernos mover y poder seguir avanzando en la vida. Claro, sí, en la vida ordinaria. Así es. Muy bien. Continuamos. Sí. Y por último, chicos, en este proceso negociador, tenemos lo que son la formalización de los acuerdos, ¿sí? Que se han estado trabajando. Y para eso tenemos las negociaciones menores, que son temas muy puntuales, muy pequeñitos, que no tienen mayor trascendencia, pero que se tienen que negociar. Y tenemos las negociaciones mayores. Miren, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor, ¿cómo pudiera decirles? A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, ahorita se me ocurre. Una negociación menor, por ejemplo, en temas por ejemplo, de un divorcio, a lo mejor una negociación menor establece el tema de los bienes de una pareja. Se podría hacer bienes materiales, pues serían temas de negociación menor, y una negociación mayor que son de alto impacto para la familia, puede ser el hecho de quién asume la custodia de los hijos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa es una negociación mayor. ¿Por qué? Porque impacta a todo el sistema familia. De hecho, ahí ustedes lo pueden leer. Dice negociación mayor, asuntos de interés general
y que afectan a toda la organización. Puede ser una empresa, una familia, un grupo, ¿sale? Y la negociación menor, pues pueden ser los bienes materiales, los bienes que se hicieron en familia. Entonces, con esto, jóvenes, sería el proceso negociador en términos de cierre e implementación de lo que viene siendo el proceso negociador, ¿sí? Insisto, todo este material lo va a subir la maestra Lupita. Sí. Sí, chicos, es importante decirles que toda esta información va a estar en su plataforma, porque realmente es información muy valiosa, muy importante. Y ahorita, bueno, el maestro ya nos habló del proceso de negociación como tal, como estas fasecitas que tiene. Y también ahorita me gustaría preguntarle, como estrategias quizá muy puntuales, muy específicas, maestro, ¿qué estrategias o técnicas pudieras comentarnos sobre negociación? Bueno, mira, existen algunas técnicas no técnicas, más bien estrategias de negociación. Miren, en este caso tenemos la negociación distributiva, la cual habla de que una de las partes gana cuando la otra pierde. Y esto es una negociación distributiva. Es una negociación distributiva cuando por ahí también establecemos el hecho de nuestro poder de negociación. Es decir, hay veces que realmente no tienes poder para negociar, ¿vale? Entonces, cuando no tienes poder de negociación, pues necesariamente estarías en una situación distributiva. La base teórica es clara, se las voy a leer tal cual. En esta negociación cualquier ganancia es expensa de la contraparte. La postura con esta negociación es rígida y se ve al oponente como alguien que hay que derrotar. Entonces, pues en ocasiones en la vida nos toca este tipo de negociación y pues no hay manera de hacer cosas, es decir, vuelvo al tema de cuestiones legales. Si tú tienes la culpa ante un evento diverso o cualquier situación, pues aquí incluso un tercero va a dictaminar, que es un juez. Entonces, pues ya la negociación ya se vuelve una situación meramente distributiva, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, pues yo les pongo el ejemplo de una negociación entre un patrón y un sindicato, en el cual, pues, ceder significa perder, pues, ni modo, ¿verdad? ¿Cuánto lo sentimos? Y te habla, ¿cómo hacer una negociación distributiva? Pues, bueno, se debe entender que cada parte tiene una meta que sería su ideal y, pues, los resultados no son positivos, jóvenes. Los resultados es que crea resentimientos. Es decir, miren, aquí para que sea más claro, lo que hay que evitar siempre es llegar a una negociación distributiva. Porque fíjense, los resultados de una negociación distributiva es que crea resentimientos entre la parte y la contraparte y lejos de generar intereses convergentes, se generan intereses divergentes, es decir, se profundizan las divisiones. Entonces, pues esto hay que abordarlo con mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? Tenemos también lo que es la negociación integradora. Este tipo de negociación te acerca a la parte de ganar-ganar, o sea, te acerca a la mejor alternativa a un acuerdo negociado, a la mano. ¿Sí? Porque es de tipo ganar-ganar, es de tipo, dice tipo, acuérdense, el ganar-ganar es prácticamente imposible, pero es de tipo, ¿sí? O sea, en donde estás dispuesto a ceder un poquito, ¿sí? Y fíjense, el ejemplo es muy simple, o hasta, pues sí, es muy simplón, pero es muy didáctico, dice, dos personas quieren una naranja, sin embargo, te das cuenta que una persona quiere el jugo, y la otra persona solo lo que quiere es el subproducto, que es la cáscara. Claro. Entonces, fíjate, con eso tienes una negociación integradora, porque tú obtienes tu jugo y yo obtengo la cáscara. Pero fíjense el poder de la comunicación y de la negociación. Si tú no hablas qué es lo que y no dices qué es lo que verdaderamente tú quieres, entonces simplemente nos estamos ensimismando en que queremos la naranja, solo hay una. Y tú quieres la naranja y yo la quiero. Y nos estamos peleando. ¿Sí? Tal vez estamos en una situación ríspida y resulta que si no te das cuenta,
pues en el fondo tú quieres el jugo y yo solo la cáscara, porque tú vas a hacer un jugo y yo quiero la cáscara para hacer la esencia para hacer repostería, no sé, para hacer un pan de naranja. Para eso quiero la cáscara. Pero si nos comunicamos podemos entender qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiero yo, y la naranja está para los dos. Exactamente. Y para esto tenemos ahí los elementos, que es la apertura de la información, la comunicación, ser francos, tenernos confianza y tener flexibilidad. Wow, ese es un ejemplo perfecto de comunicación, de cómo una comunicación asertiva, adecuada, puede evitarnos muchos conflictos. Es correcto. Ahí, pues bueno, abordando un poquito más en la base teórica, nos dice los elementos mencionados son condiciones que no frecuentemente se presentan, es decir, por eso algunas negociaciones se llevan a un terreno distributivo, pero depende de nuestra creatividad para tratar de llevarlo siempre a un terreno integrador. Fíjense, las negociaciones integradoras generan relaciones a largo plazo y pues ya que buscan el bien propio sin afectar el interés ajeno, y entonces podemos trabajar juntos en el futuro. Yo creo que ahorita en tiempos de crisis de esto del COVID y todo esto, podemos hacer este tipo de negociaciones. Lo estamos viendo algunas empresas, maestro Lupita, estimados alumnos, ustedes mismos estamos ahorita en una negociación integradora. Ustedes están desde casa atentos a su clase y la universidad les está proporcionando todos los medios para que ustedes la tengan. Entonces, pues estamos bien. Así estamos es. en un terreno integrador. Y nos adaptamos finalmente, ¿no? Es correcto, maestra Lupita. Bien. Finalmente, creo que todo este panorama que tú nos has brindado, maestro, se aplica perfectamente a muchos contextos de la vida ordinaria. Es decir, situaciones de relación social, que todo el tiempo estamos en contacto con ellas. Y entonces, en ese sentido, todo empezó hablando del conflicto. ¿Qué nos pudieras comentar respecto al conflicto ya como manera de cierre, manera de conclusión, maestro? No, bueno, pues ya a manera de ir cerrando nuestra sesión, yo lo que les puedo ofrecer y pues clarificar es que, pues que el conflicto es inherente a nuestras vidas. Así es, totalmente. El conflicto es algo que con lo que tenemos que vivir. Y esto es importante porque si yo entiendo que la vida, al final de cuentas, conlleva conflictos, pues me vuelve más tolerante a la frustración y me ayuda a ser creativo, ¿sabes? Me ayuda a ser creativo y me ayuda a defenderme. Me ayuda a defenderme y a ser más feliz. Sí. Porque, ¿sabes? Si yo estoy esperando que todo sea perfecto, que todo sea sencillo, que pues, realmente no me está preparando para la vida. ¿Verdad? O sea, yo necesito recibir algunas, lo voy a decir de esta forma, dosis de conflicto o de situaciones adversas para poder generar alternativas de solución y como lo veíamos ahorita con las estrategias en relación a la negociación, poder llevar a puntos de acuerdo y poder tener una coexistencia. Otra vez, para eso hay quien imparte justicia, por eso hay cámaras de diputados, de senadores, por eso, o sea, también tenemos instancias que nos ayudan a apelar al buen juicio de las situaciones conflictivas, ¿verdad? Entonces, pues a eso es a lo que básicamente se refiere. Y cómo el conflicto es necesario hasta estimularlo, ¿no? De pronto no evitarlo, sino al contrario, afrontarlo. Sí, los conflictos los tenemos que afrontar y los tenemos que resolver. Ya dijimos cómo, tratando de llevarlos a un terreno integrador. ¿Sí? Si nosotros, y también es importante establecer esto, Lupita, tener y entender nuestro poder de negociación. ¿Vale? Fíjate, por ejemplo, ante un juez, si yo genero algo, vamos a suponer un accidente, y yo tuve la culpa, no tengo poder de negociación.
Esa es la realidad. Y el juez me va a llevar un terreno meramente distributivo, me va a imponer una sentencia. No tengo manera yo de refutar. ¿Por qué? Porque yo tuve la culpa, Lupita. Yo tuve un accidente porque iba alcoholizado. Estoy poniendo un ejemplo. Claro. Para que tengamos mucho cuidado. Sí, el maestro no bebe. Entonces, pues ni modo, tengo que asumir esa parte. Pero es muy diferente que si yo voy en mis 5 sentidos y se me atraviesa un señor, un viejito, y yo voy en mi carro, voy perfectamente bien, se me atraviesa un señor, un ancianito, y lo impacto. Pues híjole, ya no fue tanto mi culpa, el señor no, a lo mejor se atravesó en una zona indebida, o se quiso atravesar rápido y no pudo. Entonces yo ahí sí puedo alegar, oye, yo iba bien, tengo un poder de negociación. Puedo decir, oye, yo iba bien en mi carro, el señor se me atravesó. Y volvemos a los terceros que nos defienden, que puede ser un abogado. Claro. Oye, el abogado va a decir, oye, mira, y llevar la negociación o a la reducción de la pena o a la eliminación de la pena, y ya me llevo un terreno integrador. Ojo, que no se les confunda lo que es lo integrador y lo distributivo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque fue un accidente, o sea, fue algo que yo no propicié. Entonces, así es como opera. Excelente. Pues la verdad es que nos has dado un panorama bastante interesante de la importancia del conflicto, que es necesario incluso, que es inherente al ser humano, que hay que enfrentarlo más que evitarlo, que hay diferentes alternativas, estrategias que nos pueden ayudar para ello. Y maestro, pues darte las gracias por este tiempo, por tu espacio, por estar aquí con nosotros y por este conocimiento que el día de hoy nos has compartido. Me gustaría, chicos, si alguno de ustedes, tenemos 5 minutitos, tiene como alguna pregunta, ya puede hacer que active su micrófono o bien por el chat nos la deje de manera escrita, pero bueno, tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Con todo gusto, chicos. Obviamente la presentación se va a subir. Sí, ese es un hecho. Pero algo que quiera comentar o complementar o alguna cuestión, estamos para atenderles. Muy bien, ya no sé si están dormidos o todos están en mute ahora. Pero bueno, si surgiera alguna cuestión, gracias Julio, todo bien, dice por acá. Excelente. ¿Alguna opinión, Julio, ya para cerrar? ¿Algún comentario, chicos? Ya saben que me gusta siempre escucharlos también. ¿Y qué les pareció la clase, esta dinámica ahora virtual? ¿Qué podrían comentarnos? Mariana dice, no entendí bien cómo elaborar el FODA. No se preocupe, Mariana, mire, yo les voy a subir, les vamos a subir a su clase, a su plataforma, toda la base teórica. De hecho, lo que vimos ahorita, y pues ahí viene toda la explicación. Y obviamente la FODA, hay que realizarla, ¿no? Okay. Es de manera individual. También, Pamela, te agradecemos que estás muy atenta. Muy bien, Pamela. Y bueno, la maestra Lupita les va a poner la fecha para la entrega del FODA, porque por aquí nos pregunta de la Rosa. Sí. Muy bien, Mariana. Gracias, Luis. Todo bien, maestros. No sé si les gustó la clase o también estoy abierto a reclamaciones. Claro, a dudas, preguntas, reclamaciones. Ustedes denle, chicos. Acuérdense que siempre hay que estar en mejora continua, ¿verdad? Así es, claro. No somos perfectos, gracias a ustedes somos cada vez mejor persona, nuestros alumnos. Lo que se ofrezca, chicos. Todo bien, solo el audio del principio era difícil de escuchar y bien, bueno. Sí. Esperemos que estamos aprendiendo. También debería estar en sus casas, maestro. No, Carlos, estamos en la universidad, pero está padre el ambiente, los extrañamos. Sí, la verdad es que sí, es como una casa sin hijos, se extrañan. Y bueno, esperemos que pronto pase toda esta contingencia y poderlos tener de nuevo. Y también es interesante adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Quizá ustedes están más habituados que nosotros, pero de alguna manera el punto es llevar información, llevar conocimiento y seguir cumpliendo con esta noble labor
de que se dé el aprendizaje, de que se dé un contexto de enseñanza-aprendizaje, aunque sea a través de medios virtuales. Fue un gusto tenerlos por aquí. Gracias. Ánimo, cuídense ustedes también. Sí, es como asistencia, claro que sí, ahí estamos. Están grabándose, de hecho, quién asistió a la reunión, a la clase, entonces, pues bueno, ahí estaremos. Gracias, chicos. Cualquier duda, estamos al pendiente. Gracias. Les agradezco la atención, jóvenes, y gracias, maestra Lupita, por la invitación. Al contrario, un gusto. Se les quiere mucho. Cuídense mucho, no salgan de casa.